Empezamos un tema nuevo en el que vamos a hablar del campo magnético en el vacío. Empezaremos por hablar del vector inducción magnética o campo magnético. Vimos en electrostática que una carga en reposo una carga eléctrica generaba un campo eléctrico E. Si esa carga se mueve, produce además lo que llamamos el campo magnético B o vector inducción magnética. Este vector o este campo magnético produce fuerzas sobre cargas eléctricas que se mueven. No produce efecto alguno sobre cargas en reposo. La fuerza F que origina sobre una carga eléctrica, por ejemplo, aquí tenemos una carga más Q que se mueve con una velocidad V y está en un campo magnético B, la fuerza F que se produce sobre esa carga es igual al producto de la carga por el producto vectorial de la velocidad de la carga por el campo B. Si la carga fuera negativa, el sentido de F sería contrario. Por lo tanto, la fuerza F es ortogonal al plano que define V y B, puesto que es el producto vectorial por la carga. Si es ortogonal, ¿qué quiere decir? Al ser ortogonal a la velocidad V, que es tangente a la trayectoria, si la trayectoria viene definida por el vector r de t, supongamos, el trabajo elemental de una fuerza F ante un desplazamiento diferencial de R, movimiento diferencial en la trayectoria, será pues nulo, puesto que F y diferencial de R son ortogonales, puesto que el diferencial de R tiene la misma dirección que la velocidad. La velocidad es tangente, como ya sabemos, a la trayectoria. No produce trabajo, pero sí produce aceleración normal, lo que tenderá a curvar la trayectoria de la partícula cargada. Cuando V es ortogonal a B, obtendremos la fuerza máxima, el módulo, independientemente del signo, naturalmente, de la carga Q. Y si V es vector velocidad, es paralelo al vector campo, pues la fuerza será nula, lo que se deduce de este producto vectorial. El sentido viene pues definido por el signo de Q y por el del producto vectorial. Se podrá aplicar, como ya sabemos, o la regla del sacacorchos, o la regla del tornillo, o la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha que dice que si estos cuatro dedos definen el sentido de movimiento de V a B, el pulgar define el sentido del producto vectorial con la mano derecha. Bueno, cualquiera de esos procedimientos nos puede servir para definir el sentido de F. La dirección ya sabemos que es ortogonal a V y a B, al plano que definen ambos vectores. En el caso de corrientes eléctricas sobre conductores como son los metálicos, por ejemplo, pues el campo E es nulo, el campo eléctrico, puesto que, como sabemos, en un conductor metálico hay
tanta cantidad de carga positiva como negativa, aunque las que se muevan son las cargas negativas que pueden tener capacidad de movimiento, como ya vimos cuando hablamos de corriente eléctrica. Pero sin embargo generan un campo magnético B. Entonces ya estudiaremos el movimiento de esas cargas dentro de los conductores y veremos cómo generan un campo magnético B. ¿En qué unidades se mide el campo magnético? Pues en el sistema internacional, en el SI, se utiliza el Tesla. Un Tesla, si lo despejamos de aquí en unidades, pasamos la carga Q al primer miembro y la velocidad al primer miembro, me queda que un Tesla será igual a un Newton, unidad de fuerza en el sistema ISI. Un Newton partido por un culombio por un metro partido por un segundo. Si lo expresamos en unidades de trabajo, como un Newton es igual a un julio partido por un metro, un culombio por un metro partido por un segundo, como un julio partido por un culombio es un voltio, unidad de potencial, es igual a la unidad de trabajo partido por la unidad de carga, como ya sabemos cuando hablamos de electrostática. Pues si sustituimos aquí me queda que un Tesla es igual a un voltio, un metro lo pasamos al denominador y un segundo lo pasamos al numerador, un voltio por un segundo partido por un metro al cuadrado. Y un voltio por un segundo es lo que llamamos el Weber. El Weber será pues una unidad de flujo, porque si despejamos de aquí el Weber, de flujo magnético. Un Weber será igual a un Tesla por un metro cuadrado. El campo por la superficie, eso es flujo, el flujo del campo. También se define en el sistema CGS la unidad que llamamos Gauss, la unidad para el campo magnético, que es igual a 10 elevado a menos 4 teslas. En el sistema CGS el Gauss es igual, en vez del Newton es la Dina, una Dina partido por una unidad de carga UEM por un centímetro partido por un segundo. Si sustituimos que una UEM es igual a 10 coulombios, obtenemos la equivalencia entre el Gauss y el Tesla. El Gauss es una unidad del orden del campo magnético terrestre. Fuerza de Lorentz. Si una partícula que se mueve, una partícula eléctrica que se mueve, lo hace en un campo eléctrico E
y además hay un campo magnético B, la fuerza total sobre esa partícula será igual a la carga Q por la suma de E más el producto vectorial de V por B. Naturalmente se deduce fácilmente porque es la suma de las dos fuerzas, la fuerza eléctrica y la magnética sobre la partícula que se mueve. Esta ecuación es una ecuación que se obtuvo naturalmente de una forma empírica. No se puede demostrar. Aunque Einstein logró establecer una teoría única para las fuerzas eléctricas y las magnéticas. No sé si habrá oído que una de las obsesiones de Einstein era conseguir una teoría única para las fuerzas fundamentales del universo. Consiguió establecer una teoría única para las eléctricas y las magnéticas. La posible teoría que unifique las demás fuerzas pues está por ver todavía. Tiene muchas complicaciones porque estamos hablando de efectos a niveles cuánticos que son difíciles de estudiar